Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que llega cada vez a más y más ciudades de nuestro país y aún al extranjero, porque ya saben, pueden sintonizarnos en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá y bueno, en todo el territorio nacional y en todo el mundo donde existe internet. También pueden ustedes escuchar este programa a través de la página www.radioformula.com.mx. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su compañía, por acompañarnos mutuamente para platicar y recordar la historia de México. Y por supuesto les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato en el correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Gracias, amigas y amigos, y vamos a comenzar. Porque esta semana quisiera yo terminar la serie que iniciamos hace un par de semanas, acerca de quiénes han sido los generales, los militares, que han ocupado la alta posición de ser, bien sea secretarios de Guerra y Marina, o después secretarios de la Defensa Nacional en la historia del México independiente. Recordarán ustedes que hace un par de semanas, cuando iniciamos esta serie, platicábamos acerca de quiénes habían ocupado, cuál era su trayectoria, su biografía muy esencial, la Secretaría de Guerra y Marina durante el siglo XIX. La semana anterior, hace 8 días, platicábamos acerca de quiénes fueron los personajes que estuvieron al frente del alto mando del ejército en esta secretaría en los primeros años del siglo XX, particularmente durante la Revolución y después de ella, porque recordábamos los casos de los gobiernos, por ejemplo, de Madero, de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, fundamentalmente, y nos detuvimos un poco más durante la época del presidente Lázaro Cárdenas. Allí estuvimos un rato platicando, si ustedes lo recuerdan, de algo sumamente importante, y es que el presidente Cárdenas discurrió incorporar a los militares mexicanos al partido oficial. Quizá como una manera de controlarlos para que no estuviesen alebrestándose, quizá como una manera de tenerlos a todos en la fila aspirando a cargos también de elección popular, quizá como una manera de control político, quizá como una manera de ideologizar al ejército mexicano. No lo sabemos. El caso está que este experimento, que únicamente duró unos cuantos años, fue totalmente derribado, desbancado, por la idea que tuvo el siguiente presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, el último general que ha sido presidente de nuestro país, Manuel Ávila Camacho, quien además impulsó lo que se llamó el civilismo, el apartar poco a poco, paulatinamente, a los militares mexicanos de la cosa pública, del gobierno, para ser muy claros. Comenzó, para empezar, refundando el Partido de la Revolución Mexicana y cambiándole de nombre al que actualmente ostenta, de Partido Revolucionario Institucional, y sacó literalmente a los militares del partido. Es decir, los hizo a un lado en cuanto a esta ideologización política
que el presidente Cárdenas había intentado. Segundo y muy importante, poco a poco fue desprendiéndose de los militares y él será el primer presidente que da paso a los civiles, cuando le deja la presidencia de la República a Miguel Alemán, y desde ahí hasta entonces ningún otro militar ha ocupado la silla presidencial, aunque alguno de ellos lo aspiró, que ahorita platicaremos su caso. También esta separación, esta forma de desvincular ejército y política, no fue de tajo, fue poco a poco. Hay que señalar que a partir de entonces, por ejemplo, todavía durante 2 gobiernos, como lo alcancé a platicar la semana anterior, muy al final, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines y de Miguel Alemán, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines y de Adolfo López Mateos, los secretarios de la Defensa, respectivamente, todavía fueron en algún momento revolucionarios de origen y después presidentes del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, no había en ese momento un rompimiento absoluto. Poco a poquito se fue diluyendo la participación de los militares en la política mexicana. Había otras maneras también. Poco a poco también fueron disminuyendo su presencia en la Cámara de Diputados. Finalmente se quedó como una especie de cuota darles 2 únicamente, 2 curules a los militares. Igualmente en la Cámara de Senadores, donde antes abundaban, también se quedó en estos años del siglo XX en 2 senadores únicamente. También poco a poco fue desapareciendo su presencia en las gubernaturas de los estados, porque al principio casi todos los gobernadores eran de origen militar y poco a poco pues fue desapareciendo, hasta que ya cuando culmina el siglo XX ya no hay ningún general que sea gobernador. Es decir, no fue un golpe de tajo lo que hizo Manuel Ávila Camacho, sino que fue poco a poco, la palabra sería diluyendo la presencia militar en la política mexicana, y lo consiguió pacíficamente, lo consiguió de una manera bastante tranquila, sin prisas pero sin pausas, como se dice. Claro, al mismo tiempo los militares que se sienten un poco desplazados, pues van a dedicarse ya a otras cosas, particularmente a su formación profesional, ya que ya la gran mayoría de ellos son jóvenes que empiezan a estudiar, ya sea en el colegio militar primero, después en la Escuela Superior de Guerra y más adelante, cuando se cree en época del presidente López Portillo, en el Colegio de la Defensa Nacional. El problema era con los militares antiguos, o viejos diríamos hoy en día, que sobrevivían y habían participado en sus muy juventudes, casi en la infancia, en la Revolución Mexicana. Cuando esa generación se terminó, como ahorita veremos en los tiempos del presidente Luis Echeverría, pues los militares ya no aspiraron a mayor participación política desde entonces. En realidad, pongamos un número muy aleatorio, desde 1988 para acá, en esa época, casi al final del siglo XX, desaparecerá por completo la presencia militar en los puestos públicos importantes. Me refiero ya no a la presidencia, sino las gubernaturas de los estados. Pero bueno, vamos a la historia. Nos quedamos la vez pasada, y este es un tema de sumo interés, en lo que realizó el general Gilberto R. Limón, secretario de la Defensa Nacional, ya en los tiempos del presidente Miguel Alemán. Decíamos, simplemente para recapitular, que con él se cambia el nombre a la institución militar mexicana, que en la Constitución aparecía como Ejército Nacional, así se llama hasta una calle, como ustedes recuerdan, aquí en la Ciudad de México, y transmutó su nombre por el de Ejército Mexicano, más cercano, más popular. También decíamos que en ese tiempo es cuando se funda el Banco Nacional del Ejército y la Armada, el Banejército, es decir, que el sector militar mexicano tiene su propia institución crediticia para los movimientos finalmente necesarios de actividades de crédito, como por ejemplo préstamos hipotecarios o préstamos personales o los sistemas de transacción comercial que tiene toda institución financiera. Los militares tienen su propio
banco. También comentábamos que en ese tiempo el ejército mexicano goza de gran popularidad, prestigio y hasta renombre internacional porque una delegación de jinetes del ejército mexicano, encabezados por el entonces coronel Humberto Mariles, fue a participar en los concursos hípicos de la Olimpiada de Londres en 1948 y los mexicanos obtuvieron medalla de oro en los eventos en los cuales, pues, lucieron las habilidades ecuestres de los militares mexicanos. Esto es lo que de alguna manera se conseguirá a grandes rasgos y simplemente para recordar en los tiempos del presidente Miguel Alemán. Gilberto Limón fue el secretario, duró los 6 años. A partir de ahí ya comentábamos todos los secretarios de la defensa desde el tiempo de Miguel Alemán, es decir, todos los secretarios de la defensa en los gobiernos ya civiles en México, todos, absolutamente todos, han perdurado, han permanecido 6 años en su encargo. A partir del general Gilberto R. Limón, con el presidente Miguel Alemán, todos los que los sucedan en el despacho de la Secretaría de la Defensa Nacional, todos, absolutamente todos, han permanecido el tiempo exacto del gobierno de cada presidente. Un sexenio. Muy diferente que en los tiempos anteriores que vimos que llegó a haber hasta 200 cambios en la Secretaría de Guerra y Marina o Defensa Nacional en 125 años. A partir de 1946 y hasta nuestros días, los secretarios de la defensa han gozado con vida, salud y con buen apoyo político porque todos han durado 6 años en el ejercicio de sus funciones como alto mando del ejército. Pero amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana. Creo que será el último programa que dediquemos a este tema tan interesante e importante de la Secretaría de Guerra y Marina, convertida después en Secretaría de la Defensa Nacional. Un tema, además, ya lo decía yo desde el primer episodio de esta serie, un tema de moda por la importantísima figura institucional que representa el ejército mexicano a través de su Secretaría de la Defensa Nacional, que es la entidad administrativa del gobierno que tiene a su cargo el alto mando precisamente de las Fuerzas Armadas. Figura importante, tanto la de la institución como la de su titular, que es noticia desde hace varias semanas para acá. Por eso trajimos a cuento este tema tan importante y que, como todos sabemos, pues se volvió todavía más noticioso, si lo decimos así, con motivo de esta filtración de documentos que hubo hace poco tiempo y que, pues, nuevamente hace que la Secretaría de la Defensa Nacional ocupe los primeros lugares de interés público en nuestro país. Por cierto, simplemente entre toda esta marabunta, esta maraña inmensa de noticias, informaciones, comentarios, desmentidos, chismes, cosas a veces en televisión, a veces en redes sociales, mensajes cortos, discursos largos, llegué a escuchar por ahí que alguien comentó que el ejército mexicano, que sabemos se funda para efectos políticos actuales en el año de 1913, a partir del Plan de Guadalupe expedido por Venustiano Carranza, que el ejército mexicano que ahí nace nació con la idea de combatir a los conservadores y a los fifís. Y me quedé pensando en esta frase: ¿el ejército habrá nacido de veras para combatir conservadores y fifís? Bueno, al parecer, en el primer momento sí, si tomamos en cuenta o si creemos que el ejército constitucionalista, en ese 1913, que es creado para combatir la usurpación de Victoriano Huerta, es probable pensar que los que dirigían al ejército federal mexicano eran conservadores, indudablemente Victoriano Huerta y sus secuaces. Pero esos son los que lo dirigen, los mandos. Los soldados del ejército federal no tenían nada de conservadores ni de fifís, porque eran simples soldados, la mayoría de ellos incorporados al ejército por el espantoso procedimiento de la leva. Soldados, hombres del pueblo, forzados a ser soldados. Luego, este mismo ejército, que nos han señalado, pues, surgió para combatir a los conservadores y a los fifís,
tuvo como segundo enemigo una vez que derrotó a las tropas de Huerta. Su segundo enemigo fue nada más ni nada menos que sus hermanos de la Convención de Aguascalientes, que están formados por los ejércitos de Zapata y de Villa. Y pues yo no creo que los zapatistas o los villistas hayan sido conservadores y fifís, pero bueno. Más adelante este mismo ejército tendrá pues peleas entre ellos mismos y el mismo ejército va a derribar al gobierno legal de el presidente Venustiano Carranza y después el mismo ejército se va a pelear entre sí en las revueltas de la Huertista y Escobarista. Este mismo ejército va a participar en la Guerra Cristera y donde probablemente los líderes cristeros sean conservadores y fifís, pero los soldados cristeros son campesinos humildes de todo el país. Más adelante, como lo veremos en el programa de hoy, pues este ejército va a dedicarse a combatir a la guerrilla allá en el estado de Guerrero. Más adelante, este mismo ejército se va a encargar de sofocar y reprimir el movimiento estudiantil del 68. Más adelante, este mismo ejército participará en lo que se ha llamado ya la guerra sucia contra distintos movimientos guerrilleros en todo el país. Y más adelante, simplemente para ir terminando, este mismo ejército se va a utilizar en la guerra de Chiapas para combatir el alzamiento de los indígenas chiapanecos del Ejército de Liberación Nacional, que todos hemos oído al mando del subcomandante Marcos. Y además, desde hace ya 50 años, este mismo ejército, su enemigo, su principal contendiente ha sido el narco. La guerra contra el narco, que no tiene pocos años, inició con el presidente Echeverría. Esto simplemente pues para aclarar esto del ejército, que me llamó la atención este comentario de que había nacido para combatir conservadores y fifís. Pues a lo mejor los líderes de algún movimiento lo fueron, pero los demás, la tropa, los que combaten contra el ejército, los que se enfrentan a balazos al ejército, que para el ejército son transgresores de la ley, pues son gente del pueblo. Pero bueno, esto es lo que quería yo comentar respecto a esta pues forma tan importante que en el mundo noticioso actual tiene, la presencia que tiene la Secretaría de la Defensa. Decía yo hace un momento, ya en las épocas de los presidentes, y los voy a tratar consecutivamente y juntos, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, los dos Adolfos, el ejército mexicano va a tener como principal ocupación, y va a estar bastante entretenido, en combatir a la guerrilla. La guerrilla que surge en el estado de Guerrero y parte de Michoacán, y que tiene un origen muy peculiar. A lo que se ha sabido, a lo que se puede investigar, tienen de alguna manera los guerrilleros de ese tiempo, particularmente Rubén Jaramillo, su sucesor Genaro Vázquez y el sucesor de este Lucio Cabañas, tienen una especie de antecedente ideológico en la lucha fallida, en el intento frustrado de aquel general que ya platicábamos la semana anterior, Miguel Enríquez Guzmán, que quiso también llegar a la presidencia de la República con el apoyo velado, subrepticio del general Lázaro Cárdenas, que seguramente deseaba que alguien continuara con su proyecto de izquierda, con su proyecto de buena fe, digámoslo así, de bienestar social de los mexicanos, y pensó que podría ser su heredero este hombre, Miguel Enríquez Guzmán, cosa que ya era contraria al espíritu civilista del gobierno mexicano. Y aunque Miguel Enríquez Guzmán en un par de ocasiones va a intentar inclusive promover hasta algunos brotes de levantamiento de violencia, las dos veces será sofocado y controlado por el ejército mexicano. Pero el resultado es que los inconformes que no aceptan esta nueva forma institucional civil, que tiene esa connotación de que está cargada a la derecha, y que ellos desean un México más social, más de izquierda, va a generar la guerrilla en el estado de Guerrero. A ella, para combatirla, se van a dedicar los esfuerzos del ejército mexicano en este tiempo, de los presidentes Ruiz Cortines y López Mateos, decíamos, con los secretarios Matías Ramos
Agustín Olaechea, y pues se van a dedicar casi tiempo completo nuestros soldados al combate a la guerrilla. Pero bueno, en el siguiente periodo presidencial, y este sí vale la pena de recordar, el presidente Gustavo Díaz Ordaz va a invitar como secretario de la Defensa Nacional a un viejo revolucionario que además ya fue gobernador de Jalisco y que además fue castigado precisamente por haber apoyado el intento de Miguel Enríquez Guzmán. Me refiero al general Marcelino García Barragán, un hombre importantísimo en la historia militar mexicana del siglo XX, polémico por supuesto, y que pues dejó al final de su vida sin publicar, pero después aparecerían una especie de memorias, una especie de apuntes, particularmente de lo que sucedió en ese año de 1968, cuando él, siendo titular de la Defensa Nacional, le tocó que el ejército mexicano reprimiera, sofocara el movimiento estudiantil. Este es un tema capital importantísimo, fíjense, porque en el debate contemporáneo ya se sabe que el ejército mexicano fue también víctima de una emboscada que le tendió probablemente el propio Estado Mayor Presidencial. Hay un libro importantísimo que escribieran a cuatro manos don Julio Scherer y Carlos Monsiváis, que se llama Parte de Guerra, que se los recomiendo, Parte de Guerra, que son las memorias, digámoslo así, del general Marcelino García Barragán, en donde aparece la gran sorpresa que él se llevó cuando envió a las tropas a Tlatelolco para guardar el orden. Los mismos soldados fueron víctimas de los francotiradores que desde los edificios de Tlatelolco, particularmente del Chihuahua, dispararon sobre la tropa, hirieron al general que iba al mando, el general Hernández Toledo, y a partir de ahí pues comenzará la balacera que se ha podido documentar ya con los videos que han aparecido, cómo los propios soldados del ejército mexicano disparan hacia arriba, hacia las ventanas donde están los francotiradores que balacean a las tropas y a la gente. Es decir, parece ser que el ejército mexicano no disparó contra los estudiantes, disparó hacia las ventanas donde se encontraban estos francotiradores. Esto sucedería, ya sabemos todos, en el año de 1968, pero si bien este es el capítulo que salva de alguna manera la actuación del ejército, recordemos que las propias tropas, el ejército mexicano fue utilizado antes para ocupar la preparatoria número 1, con un bazucazo derribaron la puerta, también ocuparon la ciudad universitaria, también ocuparon el casco de Santo Tomás y Zacatenco, instalaciones ambas del Instituto Politécnico Nacional. Es decir, el ejército mexicano estuvo presente al reprimir el movimiento estudiantil a las órdenes del general secretario Marcelino García Barragán, que dependía directamente del comandante supremo Gustavo Díaz Ordaz, una presencia importante de nuestro ejército. Pero antes de irnos al corte comercial, y como siempre lo hacemos, miren, un par de libros importantísimos para entender y conocer desde otra perspectiva de los testigos, desde el punto de vista del ejército mexicano, lo que aconteció en estos dos momentos que hemos platicado. Primero, el combate a la guerrilla, y segundo, el 68. Hay un periodista muy importante y reconocido y que escribe muy bien aquí en México que se llama Juan Vélez Díaz. Juan Vélez Díaz ha escrito dos libros que a mí se me hacen buenísimos. Uno se llama El General Sin Memoria, Crónica de los Silencios del Ejército Mexicano, de Editorial Debate, lo pueden ustedes encontrar fácilmente, que narra la vida de un general que tuvo a su cargo el combate a la guerrilla allá en el estado de Guerrero y muchas otras peripecias más. De Juan Vélez Díaz, El General Sin Memoria, para que ustedes conozcan un poco más la guerra de guerrillas en México. Y también publicó otro libro sumamente importante que se llama Jinetes de Tlatelolco, que es una especie de narración sobre Marcelino García Barragán y otros militares del ejército mexicano en el 68. También de Juan Vélez Díaz, este periodista a mí se me hace sumamente interesante y muy bien fundamentado. Jinetes de Tlatelolco, de Editorial Progreso, se los recomiendo mucho para conocer
el punto de vista militar sobre el 68. Y ahora sí, amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, que corresponde al último de la serie que estamos dedicando a examinar la trayectoria, la biografía de quienes han sido los secretarios en su momento de Guerra y Marina y ahora de la Defensa Nacional. Miren, déjenme continuar con el bloque anterior, porque el general Marcelino García Barragán, repito, es un personaje importantísimo en la historia militar mexicana, no solamente por los sucesos trágicos del 68, de los cuales al parecer él sale indemne, al final de cuentas, porque las órdenes de disparar sobre los estudiantes reunidos allí el 2 de octubre en Tlatelolco no proviene del ejército mexicano, sino de algo que aún no sabemos si es directamente el jefe del Estado Mayor Presidencial por sí mismo o acaso obedeciendo las órdenes del presidente de la República, que es su jefe directo. No lo sabemos y creo que tardará todavía mucho en que sepamos la estricta verdad. La única parte que ya sabemos que de alguna manera releva al ejército mexicano y al general Marcelino García Barragán es que él había ordenado a los soldados únicamente vigilar, inclusive con indicaciones precisas de qué hacer en caso de agresión, cuántas balas llevar y a qué hora disparar si fuese necesario. Lo que no contaban es que desde los edificios de Tlatelolco les dispararan a traición. Este es el asunto central del 68 que aún queda por dilucidar. Pero miren, algo todavía muy importante. Quizás, y puede pasar que mucha gente lo piense, que el presidente Gustavo Díaz Ordaz utilizó al ejército para esta matanza, es probable. Pero también fíjense qué interesante al mismo tiempo, y esto pues da muestra simplemente de que la historia no es ni blanca ni negra, siempre tiene tonos intermedios. La Secretaría de la Defensa Nacional durante el tiempo de Gustavo Díaz Ordaz como presidente de la República y de Marcelino García Barragán como secretario y alto mando del ejército, instituyó, creó, echó a andar por primera vez y hasta nuestros días el famosísimo Plan DN3 de apoyo a la población civil en casos de desastre, de emergencia, de necesidad. Cuando el ejército y cuando la armada salen a las calles, pero a ayudar, cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, cuando pasa un huracán, cuando hay alguna necesidad imperiosa y urgente, el ejército sale a las calles a brindar ayuda. Lleva seguridad a las casas para que no haya ladrones, lleva alimentos, lleva agua, lleva inclusive tiendas de campaña, organiza y puede armar de pronto los refugios necesarios para la gente. Bueno, esta función de ayuda social del ejército, valiosísima e importantísima, que se ha llamado Plan DN3 de apoyo a la población civil, fue creado por Gustavo Díaz Ordaz como presidente y por Marcelino García Barragán como secretario de la Defensa Nacional. Para el siguiente gobierno, ya para avanzar, cuando gobierna nuestro país, el presidente Luis Echeverría nombrará como secretario de la Defensa Nacional al último sobreviviente, digámoslo así, de las épocas revolucionarias, y además al último secretario de la Defensa Nacional que todavía tiene cariz político. Me refiero al general Hermenegildo Cuenca Díaz. De él hay que decir algo muy interesante. Cuando era un joven alumno del Colegio Militar del Arma de Caballería, era cadete en el año de 1920, y por eso decíamos que es el último de esta gesta revolucionaria que duró 10 años. En 1920 le tocó escoltar al presidente Venustiano Carranza cuando salía huyendo de la Ciudad de México y, finalmente, en la estación Aljibes allá en Puebla, cuando el presidente Carranza decide ya emprender la huida final hacia Tlaxcalaltongo, la defensa para que pudiera escapar el presidente corrió a cargo de los cadetes del colegio militar en una carga de caballería que dirigía el coronel Casillas, entre los cuales, entre los muchachos, entre los alumnos, los cadetes, uno de ellos era
Hermenegildo Cuenca Díaz, que con sus compañeros sacó el sable y se lanzó en la carga de caballería para defender al tren en el cual huía el presidente Carranza. Así que es el último que participó en la revolución de los secretarios de la Defensa Nacional en su calidad de cadete en 1920 y también por lo tanto pues, será el último político porque todavía cuando termine el sexenio se va a postular como candidato a gobernador de Baja California, pero va a morir durante la campaña electoral. Pero es el último militar secretario de la Defensa, político a la vez y sobreviviente de la revolución. A él le tocan dos sucesos bien interesantes que pues no se habla mucho de ellos, ¿eh? Uno es el que inicia la famosa Guerra Sucia, ya contra grupos guerrilleros, no ya necesariamente en el estado de Guerrero, sino en Chihuahua, en Nuevo León, en muchos lugares aparecen guerrillas y es la famosa Guerra Sucia en la cual los militares desaparecen a los guerrilleros, para decirlo así sin tapujos y no meterme más al asunto. Pero también a Hermenegildo Cuenca Díaz le toca organizar el primer enfrentamiento contra el narco porque el gobierno norteamericano del presidente Richard Nixon le exige al gobierno mexicano combatir al narcotráfico. Y para eso la Secretaría de la Defensa Nacional organiza el Plan Canador, el primer plan de operación en contra del narcotráfico. Va a terminar su gobierno, Luis Echeverría, con él termina Hermenegildo Cuenca Díaz, y el último acto, así como una especie de regalo al ejército, es la entrega de las instalaciones magníficas del Colegio Militar allá en Tlalpan, que son inauguradas por el presidente Echeverría y por el secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, quien, entregado el poder, se va a buscar la gubernatura de Baja California y fallece en el intento de muerte natural. Llegan los tiempos del presidente José López Portillo, perdón que me vaya ya más rápido. Los secretarios de la Defensa, a partir de ahí, ya no son políticos, ya no les interesa la política, se acatan al reglamento, ya son muchachos que cuando fueron cadetes en época ya post-revolucionaria, que es el caso del general Félix Galván López, que hay que decir que él va a continuar con la Guerra Sucia, sí, a él le toca enfrentar a las guerrillas, y también le toca una segunda fase de la guerra contra el narcotráfico a partir de la famosa operación Cóndor, la fuerza de tarea Cóndor para combatir allá en Chihuahua al narcotráfico. Déjenme adelantar un poquito más. El siguiente gobierno, el de Miguel de la Madrid, que tendrá a cargo la Secretaría de Defensa Nacional, el general Juan Arévalo Gardoqui, le toca aplicar de manera masiva, importante y tristemente, pues, para nosotros, el plan DN3. ¿Se acuerdan? Cuando explotó aquella estación de Ixhuatepec de gas allá en el Estado de México, o por supuesto durante las épocas del terremoto de 85, esto le tocará al general Arévalo Gardoqui. Además también pues le toca continuar con el combate al narcotráfico, porque quiero detenerme un poco más cuando llegue el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien va a designar como secretario de la Defensa Nacional al general Antonio Rivielo Bazán. El general Rivielo, un general de esta parte nueva del ejército, ya formado en el Colegio Militar, en la Escuela Superior de Guerra, en el Colegio de Defensa, que había sido inclusive ya agregado militar en varios países, con estudios de posgrado. Y a él le va a tocar pues el gran problema de la última guerra civil, si así la queremos considerar, que hemos tenido en México, y me refiero al conflicto de Chiapas. Él es el general a cargo del alto mando del ejército mexicano, a quien le toca enfrentar el estallido de los soldados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que el día 1 de enero de 1994 tomaron San Cristóbal de las Casas allá en Chiapas, como todos sabemos, a las órdenes al parecer de un grupo de comando indígena, pero cuyo vocero era el famoso subcomandante Marcos. Es interesante, el ejército mexicano estaba perfectamente bien preparado para resistir este ataque, este levantamiento interno, que todos sabemos va a significar un duro golpe
al prestigio internacional de México y particularmente del presidente Salinas de Gortari, porque ese mismo día, 1 de enero, también entraba en vigor oficialmente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El presidente Salinas pensaba que ya México había entrado al primer mundo y de pronto un levantamiento indígena. Primero, con una llamada de atención hacia el mundo de que los problemas sociales no estaban resueltos. Y segundo, que desapareció muy pronto con un llamado socialista de izquierda, que es lo que decía el primer número del periodiquito que lanzaron los zapatistas, que después lo mutarán por una campaña indígena. Pues esto va a hacer que México se vuelva la atención mundial hacia él para ver qué está pasando. El presidente Salinas sí estaba en un atolladero, tuvo que confiar para la respuesta inicial en el secretario de la Defensa Nacional, el general Antonio Rivielo Bazán, que hemos comentado ya su nombre, y a él le va a tocar primero enfrentar a los zapatistas, cosa que se consigue en 9 días de combates, particularmente el de Ocosingo, que será el más grave, el más fuerte. Los zapatistas ya estaban arrinconados, ya estaban pues totalmente derrotados y solamente faltaba el golpe final. Bueno, hasta nuestra Fuerza Aérea participó, nunca lo había hecho desde los días de la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. Ahora sí, los aviones Arabá de la Fuerza Aérea bombardearon a los zapatistas. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy. Con él cerramos esta serie de 3 ya programas consecutivos que hemos realizado sobre los secretarios de Guerra y Marina, después llamados ya secretarios de la Defensa Nacional, por la importancia enorme que tiene esta dependencia del Poder Ejecutivo en nuestra historia contemporánea y, por supuesto, en el pasado. Desde 200 años para acá, los secretarios de Guerra y Marina, los secretarios de la Defensa, han sido protagonistas de nuestra historia. Los primeros 125 años de vida de nuestro país, ya lo comentamos, participando directamente, inclusive alcanzando en muchas ocasiones la presidencia de la República, pero también con problemas varios respecto a la condición de estado de emergencia bélico que ha vivido nuestro país en ese siglo y un cuarto, porque tuvimos, como todos sabemos, invasiones extranjeras y tuvimos, como todos sabemos, contiendas y conflictos civiles internos. 125 años vivimos en esa especie de situación de alerta militar, lo cual obligó a que los militares en muchas ocasiones, repito, se sienten en la silla presidencial, pero si no, de todas maneras, la propia delicada, conflictiva y contradictoria situación hará que en esos 125 años, como ya lo platicamos, durante 200 ocasiones exactamente, hubiese relevos, cambios en la Secretaría de Guerra y Marina, después llamada Secretaría de la Defensa Nacional. O sea que era totalmente inestable la situación militar mexicana, representada por el titular de la Secretaría de Estado respectiva. Pero en cambio, a partir de 1946 y ya con el civilismo institucionalizado, cuando ya no volvió ningún secretario de la Defensa a ocupar la presidencia, estos han durado y permanecido, como ya lo comentamos, 6 años exactamente. Junto con el presidente que los designa, se han quedado con él. El presidente de la República, hay que aclararlo, tiene facultad para designar libremente al secretario de la Defensa, pero como dice la ley, debe elegirlos entre los generales de división en activo del gobierno, del ejército mexicano. El presidente puede elegir a quien guste del elenco de generales, del escalafón de generales en activo del ejército mexicano. Puede ser el más antiguo, puede ser el más reciente, pero tiene que ser forzosamente un general de división en activo. Así lo manda la ley y así el presidente de la República puede elegir. No es como en otros países, en la gran mayoría de los países del mundo, digo del mundo occidental, el mundo al que pertenecemos, en donde el presidente de la República normalmente elige como titular de secretario de la Defensa a un civil, a una persona de su confianza, a un político,
para que sea él el intermediario entre el presidente y las Fuerzas Armadas, que tienen un alto mando o un Estado Mayor conjunto y se hacen responsables ya de las medidas militares, no de las políticas. Lamentablemente en México no hemos logrado ese paso de tener un secretario de la Defensa civil y mantenemos todavía la tradición de que sea un militar en activo, un general de división en activo. Claro, esto lleva a cosas increíbles. Por ejemplo, cuando el presidente José López Portillo nacionalizó la banca, hizo que el decreto de nacionalización la firmara todo su gabinete y lo firmó incluyéndolo el secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván. Cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari desnacionalizó o privatizó la banca, hizo que todos firmaran el decreto de privatización contrario al de nacionalización y también lo firmó el alto mando del ejército, entonces el secretario de la Defensa, el general Rivielo. Así que los pobres generales secretarios también nos han hecho padecer por los cambios políticos y tumbos que dan los gobiernos de un lado a otro. Lamentablemente, repito, porque no hay un secretario de la Defensa Civil, sino que siguen siendo militares. Bueno, nos quedábamos en el bloque anterior cuando precisamente el presidente Salinas de Gortari había designado al general Antonio Rivielo Bazán como secretario de la Defensa. Ya le toca enfrentar el problema de la guerra en Chiapas, el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Marcos, las batallas que en 9 días se libran en el territorio chiapaneco, particularmente primero en San Cristóbal, que sí son sorprendidos, pero después poco a poco el ejército mexicano comienza a recuperar terreno hasta que llegue en los primeros días de enero, repito, la batalla de Ocosingo, en donde los zapatistas son derrotados, inclusive con la participación de la Fuerza Aérea Mexicana, cuyos aviones, los Arabá, a lo mejor los recuerdan, los Arabá son unos chiquitos, redonditos como una especie de cilindro con alas de origen israelí, y los Pilatus, también de origen suizo, pues fueron utilizados para ametrallar y lanzar rockets o cohetes, no bombas, sino cohetes, más bien a las posiciones zapatistas que ya estaban totalmente encerrados, estaban ya liquidados y sin embargo pues no pudieron resistir este ataque. Y el propio presidente Salinas de Gortari cuenta en sus memorias que valoró la posibilidad de hacer un alto al fuego unilateral, es decir, dejar de combatir. ¿Todo por qué? Porque todo el mundo estaba mirando a México, a ver qué iba a hacer México. Un país que ya presumía de estar en el primer mundo, de pronto tenía un alzamiento indígena, y esto era pues francamente objeto de la curiosidad, particularmente de los europeos. Así que el presidente Carlos Salinas de Gortari, en su propio relato autobiográfico, narra cómo le pidió al general Antonio Riviello que le informara cómo estaba la cosa. El secretario de la Defensa le dijo que estaban a punto ya de derrotar a los zapatistas. Y entonces el presidente, Carlos Salinas de Gortari, le preguntó: general, ¿estaría usted listo a acatar una orden de alto al fuego? Y Salinas de Gortari cuenta que el general Rivielo tardó menos de 30 segundos en responder: señor presidente, haremos lo que usted ordene. Y en pocas palabras, el ejército mexicano detuvo la guerra de Chiapas, que estaba a punto de ganar militarmente hablando, cedió ante las órdenes de contenido eminentemente político del presidente y el ejército mexicano se retiró. Al estado como se encuentran hoy las cosas en Chiapas, que nadie sabe bien a bien cómo quedó el resultado de esa contienda. Esta fue, digámoslo así, la última participación en batalla, en guerra, en conflicto bélico de nuestro ejército. Tenemos otros conflictos, como todos sabemos. El de la seguridad, que repito, no es novedad, ¿eh? Hemos estado en guerra contra el narco desde los tiempos del presidente Luis Echeverría. Es decir, llevamos ya medio siglo en este combate, en esta forma de emprender el establecimiento del orden legal en contra de la delincuencia organizada. El ejército mexicano tiene ya participando en sus diversas opciones 50 años. Primero contra el puro narco y después ya contra la criminalidad en general a partir del presidente Calderón. Pero el ejército mexicano está participando en labores de seguridad desde hace medio siglo. Hay un punto relevante que sí quiero comentarles.
En el año 2000, cuando triunfa el presidente del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, decide continuar con la tradición civilista mexicana y mantiene al ejército intacto. El secretario de Defensa Nacional, que fue nombrado por el presidente Vicente Fox, el general Clemente Ricardo Vega García, que acaba de fallecer hace relativamente poco tiempo, pues es un personaje fundamental, porque había una duda entre quienes conocen la historia del ejército, de saber si este ejército respetaría el cambio de partido. Habíamos platicado en los primeros bloques de este programa que se realizó una intensa campaña de ideologización, de ideología para el ejército mexicano a partir del presidente Cárdenas, que el ejército había sido parte del PRI, que inclusive, y no lo había comentado, pero lo comento de una vez, un general del ejército mexicano muy famoso, que también fue político y que quiso ser presidente pero no lo consiguió, el general y licenciado, ¿se acuerdan ustedes? Alfonso Corona del Rosal. Corona del Rosal, que quiso ser presidente, pero no lo fue, porque estaba muy cercano el efecto del 68. Tiene un libro sobre estrategia y sobre cuestiones militares, en donde dice claramente que el ejército mexicano es de ideología revolucionaria. El ejército mexicano es, para él, de corazón priista, aunque no forme parte del partido. El ejército mexicano sirve a las causas y a las instituciones de la revolución. Esto es la doctrina que se les enseñaba, según lo he platicado además con varios amigos militares, de mi edad por supuesto, en los años 70 y 80, en el colegio militar, en la escuela superior de guerra. Ahí se les enseñaba precisamente esta identificación ideológica del ejército mexicano con la revolución mexicana representada por su partido, el PRI. Había esta clarísima hermandad. Así que había la duda en el año 2000, hace 22 años, de qué es lo que iba a hacer el ejército mexicano al momento en que hubo cambio de partido en el poder. Llegó el PAN y, déjenme decirles con todo orgullo, nuestro ejército mexicano asumió que su principal papel es la lealtad a la Constitución y a las instituciones. Y al presidente de la República en tercer lugar. Pero si el presidente de la República es emanado de un partido de oposición, es el presidente, y el ejército mexicano le demostró su lealtad a él, a la institución presidencial y a la Constitución mexicana. Esto lo hizo en voz del general Clemente Ricardo Vega García, secretario de la Defensa Nacional con el presidente Fox, en su momento. Bueno, pero esto sucedió hace 22 años. Lo que ha pasado ya en el siglo XXI, en realidad todavía no es historia, se requiere el paso del tiempo. Todos conocemos, todos hemos vivido, todos hemos escuchado y estado atentos a las noticias en las cuales, repito, la Secretaría de la Defensa Nacional sigue siendo protagonista. Así que simplemente, pues estemos atentos. Por último, rápido, una última recomendación bibliográfica, esta vez sobre la guerrilla, que ha sido realmente poco explorada, pero hay un autor que a mí me gusta mucho, aunque no esté de acuerdo con sus ideas, me encantaron sus libros, Fritz Brueckner. Fritz Brueckner tiene dos libros fabulosos, uno que se llama Memoria Roja y otro, el más reciente, Los Años Heridos, que narra todo ese periodo enorme desde la guerrilla en México allá, desde 1943 hasta 1985. Se lo recomiendo enormemente. Fritz Brueckner tiene un par de libros, Los Años Heridos y Memoria Roja, buenísimo. A mí francamente, me atrapó su lectura, No significa que esté de acuerdo con él, dije que es un gran escritor y un gran autor cuyos libros me gustaron muchísimo. Muchas gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia, y primero Dios, si así lo quiere él, aquí nos vemos ya la próxima semana con otro tema distinto. Pásenlo muy pero muy bien y hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.